noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don Román Rodríguez, el diputado de Nueva Canaria del Parlamento de Canarias, presidente de Nueva Canaria y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas noches, don Román, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es su valoración del Ejecutivo canario? ¿Hay estabilidad o por el contrario hay desavenencias entre Coalición Canaria y Partido Socialista? Digamos que hay dos vertientes en el gobierno. Una es la gestión, que no es precisamente brillante, y ahí están los datos del paro, de la pobreza, de las listas de espera. Yo creo que estamos ante un gobierno con poco liderazgo, con poca capacidad de responder a los retos de la sociedad canaria. Y luego, en cuanto a su estabilidad, estamos hablando de dos partidos con problemas internos, ¿no? Problemas internos serios en Coalición Canaria y un cuestionamiento del actual presidente por sectores importantes del partido, sobre todo a la isla de Tenerife y de La Palma, y el Partido Socialista tampoco parece pasar por buen momento, ¿no? Ahí vemos los problemas que tiene la isla del Hierro, la gran discrepancia que hay con la organización de La Palma, y en el propio órgano regional de dirección del partido ha habido últimamente pues desavenencia. En cualquier caso, estos son asuntos internos de los partidos, que los arreglen. Lo que le interesa a Nueva Canaria es que el gobierno gobierne y lo haga bien, se centre en lo más importante, que es en el empleo, en los servicios públicos, en defender a Canarias, y creemos que ahí no aprueba este gobierno porque los datos desgraciadamente lo ponen en evidencia, ¿no? Otro tema importante, usted, a pesar de ser un grupo minoritario en el Parlamento Canario, presenta muchísimas iniciativas junto con Carmen Hernández y su otro compañero Fabián. Bueno, somos un grupo pequeño que entramos en este Parlamento después de superar las injustas barreras electorales. Teníamos que haberlo hecho en el 2007, teníamos votos más que suficientes, pero ahí estamos y creemos que hemos modificado el mapa político del Parlamento. Le hemos dado otra dimensión. Yo creo que frescura y diversidad. El grupo parlamentario mixto es el grupo que en términos relativos es más activo. Yo creo que casi cuadriplicamos la actividad del resto de los diputados del grupo mixto, pero no solo en cantidad, sino creemos que hemos actuado sobre los problemas que más inquietan a la gente. Forma parte de la identidad de nuestro grupo la defensa de un plan contra la pobreza y la exclusión que llegó tarde y con pocos recursos, pero fue un elemento promovido por nosotros. Hemos insistido mucho en la necesidad de revisar la financiación autonómica que pone en crisis los servicios básicos. Somos firmes y claros defensores de la educación y de la sanidad pública, exigentes en el equilibrio territorial. Una de las claves para que Canarias funcione es que todos los territorios nos sintamos cómodos y bien tratados. Hemos sido, por lo tanto, un grupo dinámico, activo, yo diría que crítico y alternativo. No hemos sido un grupo rompedor, no hemos ido a dañar al gobierno, sino hemos ido a proponerle al gobierno salidas a los problemas, y ahora presentamos la memoria del segundo año y ya se la haremos llegar, donde ponemos en evidencia que hemos cumplido con lo que dijimos en el programa y con lo que nos han dicho los ciudadanos, porque una de las claves es hacer lo que uno se compromete en el programa electoral, y ahí damos cuenta cada año de nuestra actividad, pero también muchas cosas que no estaban en el programa, pero que nos las cuentan los sectores afectados, desde los sectores agrícolas a los movimientos vecinales o culturales o deportivos, de manera que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, y en comparación con el resto de los grupos hacemos más trabajo, y nosotros creemos que más pegado a la tierra, más pegado a la ciudadanía, más pegado a los problemas de Canarias. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con don Román Rodríguez, diputado de Nueva Canaria en el Parlamento de Canarias, presidente de Nueva Canaria y consejero insular del Cabildo de Gran Canaria. Otro tema importante es el tema de los hoteles de 4 estrellas. ¿Es mejorable la ley que no permite nuevos hoteles de 4 estrellas? Sin duda, esta es una ley que se ha hecho en un despacho, no ha escuchado la realidad, no ha reconocido la diversidad. Es decir, las islas turísticas, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, tienen ofertas turísticas distintas. Cuando uno hace una norma para tratarlas a todas igual, sabiendo que las necesidades son distintas, se cometen injusticias. Y se comete con Gran Canaria, porque Gran Canaria es una isla que necesita crecer de forma moderada. Nosotros sostenemos con límites cuantitativos, pero sobre la base de lo que necesita. No tiene sentido permitir hoteles de 5 estrellas cuando la demanda está en los hoteles de 4 estrellas. Gran Canaria solo tiene el 18% de las instalaciones en hoteles de 4 estrellas, que es una franja de servicio hotelero en crecimiento y de alta rentabilidad.
tenemos que llegar al 35, al 40% de la oferta en esta franja de servicios. Bueno, pues la ley lo impide. Y lo que hemos dicho desde Gran Canaria, Nueva Canaria y también ahora el Partido Popular, que necesitamos que la ley se modifique para que permita que los límites de crecimiento se hagan sobre la base de lo que cada isla decida. Y en Gran Canaria, pues lo que dice nuestro plan insular, lo que decimos la mayoría de las fuerzas políticas, es que el crecimiento se debe hacer mínimo 4 estrellas, porque es una franja de servicio que necesitamos. Por lo tanto, vamos a pelear por cambiar la ley. Esta es una ley que se ha hecho no pensando en Gran Canaria, a lo mejor se ha pensado en otros territorios y por lo tanto vamos a buscar esa modificación para que se crezca de forma moderada, pero sobre la franja de servicio donde tenemos necesidad, que son las 4 estrellas. Don Román, ¿cuáles han sido las prioridades del grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, con también 2 tránsfugas ahí también gobernando en el Cabildo? Bueno, el PP no tenía mayoría y la ha ganado la mayoría a través de comprar voluntades de gente de otros partidos. Esa es una manera perversa de consolidarse en el gobierno, eso es ir contra los propios principios que el Partido Popular y otros partidos de orden estatal establecieron en el pacto antitransfugismo. Se trataba de que la gente que cambia de partido no pueda modificar los gobiernos, ni para sostenerlos ni para tumbarlos, ¿no? Bueno, este gobierno se sostiene sobre 2 personas que no tienen votos, que fueron en otra lista y que a cambio de un puesto en el gobierno mantienen al señor Bravo al frente. Dicho eso, la acción del gobierno, yo diría que no va a haber ningún proyecto estratégico que no sea el pabellón, porque estaba iniciado, porque era inaplazable, que vaya a salir adelante. Chira Soria, que es el proyecto más simbólico de la isla de Gran Canaria, un proyecto transformador que cambiaría nuestro sistema energético, que nos daría una imagen internacional extraordinaria, capaz, una isla sin lluvia, de producir energía hidroeléctrica, sería en sí mismo un atractivo. Eso está parado. Está parado el Estadio Insular, el antiguo Estadio Insular, que es un espacio público. Hicimos un concurso internacional para transformar eso en un espacio urbano, eso anda parado. Los parques tecnológicos de Gran Canaria están parados, ya han salido los de Tenerife y Fuerteventura y aquí todavía duermen el sueño de los justos, de manera que este gobierno se ha caracterizado por sacar adelante el tema del pabellón. Nosotros apoyamos esta iniciativa a pesar del abandono de los presupuestos estatales en relación a esta obra. Y a pesar del previsible abandono, digo previsible porque espero que no lo hagan, del gobierno de Canarias en relación a la cofinanciación del pabellón, no hay ningún otro proyecto estratégico en marcha. Lo demás ha sido propaganda y discurso fácil, ¿no? Hayan hecho una campaña con dinero público, dicen que 90.000 euros, nosotros sostenemos que bastante más, para promover una supuesta rebelión de Gran Canaria contra la ley turística. La ley turística es mala y hay que defenderla en los plenos, hay que defenderla en el Parlamento y por lo tanto no parece razonable que se utilice el dinero público para hacerse propaganda del presidente. De manera que la resultante de la gestión del Cabildo sinceramente brilla por su ausencia. Más paro, peores servicios públicos, abandono del gobierno del PP a la ciudad de Las Palmas, a la isla de Gran Canaria, ante el silencio cómplice de las autoridades locales, que las más importantes, Cabildo, Ayuntamiento, son del Partido Popular. Otro tema importante es la visita hace unas semanas del comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, el comisario europeo, el señor Ciolos, que fue a visitar Tenerife y Gran Canaria, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque las autoridades del gobierno de Canarias, como casi siempre, piensan primero en Tenerife y luego en el resto del archipiélago. Es inaceptable que venga un comisario a un territorio como el nuestro y visiten una sola isla. Y además visiten los cultivos que no tienen problemas. En Canarias el primer cultivo con problemas es el tomate. El tomate de exportación está en una crisis de supervivencia. No hay ningún sector peor que este. El segundo es la ganadería y en menor medida la viticultura. Bueno, pues se trajeron al comisario, se lo llevaron a un territorio donde el tomate no es relevante, donde la ganadería es importante, pero lo es menos que en Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura. De manera que nosotros hemos criticado que las autoridades canarias y españolas no hayan hecho una agenda al comisario para que visitara por lo menos 3, 4 islas. En mi época, cuando vino el comisario Fischer, lo paseamos por 4 islas en un día y medio, porque si viene aquí no es para ver papeles, los papeles los puede ver en Bruselas. Por lo tanto, lo que viene aquí es a ver problemas, y los problemas están en las islas de aquí, y sin embargo no las visitó. Lamentable la visita, porque lo llevaron a ver el plátano, cuando el plátano, afortunadamente para ese sector, no tiene problema,
Y es verdad que a trancas y a barrancas recibió a otros sectores, entre ellos del tomate, que el día anterior no sabían si iba a ser recibido, de manera que un suspenso a esta visita, responsabilidad compartida del Gobierno de España, que tiene que facilitar la agenda a un comisario europeo, y responsabilidad del Gobierno de Canarias, que como casi siempre piensa más en una isla que en el resto, ¿no? ¿Dónde está el POSEI en el sector primario? Porque la ayuda al tomate, pues ya llevan ya años sin ayudas, ¿no? Bueno, el tomate está abandonado. Nueva Canaria ha promovido, es una de nuestras señas de identidad, una proposición no de ley en el Parlamento que fue apoyada por todo el mundo. Hemos planteado ahora una comparecencia, creo que la próxima semana, al consejero sobre este tema, sobre la distribución de las ayudas que hemos logrado sacar del REA y una pequeña cantidad de 4 millones de la Ley de Crédito Extraordinario. Pretendemos pedirle al Gobierno, es decir, cuándo se va a pagar eso y a qué sectores se les va a pagar. Esperemos que el consejero de Agricultura sea claro. Pero lo que tenemos una malísima noticia en relación al POSEI adicional. Se reconoció que el POSEI europeo era insuficiente para atender a estos sectores, especialmente al tomate. Se comprometió el Gobierno de España y de Canarias, y ambos gobiernos han incumplido. Le deben al sector del tomate casi 40 millones de euros. No se los deben de lo comprometido. Ahora el Gobierno de Canarias ha sacado 4 millones y aproximadamente 6 millones del REA, unos 10 millones que podían distribuirse antes de final de año al sector tomatero, ganadero y viticultor, y el próximo año parece ser que el Gobierno está dispuesto a poner algo. Pero quien pone 0 euros es el Gobierno español. Digamos que la ley de presupuestos del Estado deja tirados a los tomateros, a los ganaderos y a los viticultores de Canarias, incumpliendo el POSEI adicional, que era un compromiso adquirido en el año 2009 y que hasta ahora han incumplido ambos gobiernos, pero al menos el Gobierno de Canarias, hay que ser justo, ha hecho un pequeño esfuerzo, menos de lo que se debe, pero ha hecho un pequeño esfuerzo. El Gobierno español, 0 euros para tomateros, ganaderos y viticultores. ¿Cuál es la valoración que usted hace sobre el tema de los presupuestos generales del Estado? ¿Cuál es la receta de Nueva Canaria? Pues nosotros estamos en contra del presupuesto, primero porque persisten en una lógica económica que ha fracasado, que es la de la austeridad, la de los recortes. Eso ya se ha demostrado que deprime la economía, genera paro, aumenta la deuda, deteriora los servicios públicos. Esta es una ley que vuelve a cargar, los costes de la crisis sobre los más débiles. Ahora le toca a los pensionistas. Hay 9 millones de pensionistas. El 70% tiene menos de 850 euros de ingresos. Bueno, pues estos perderán en el año 2014 como mínimo 1,5% de su poder adquisitivo. Es decir, de facto se les rebajan las pensiones, porque van a tener el mismo dinero cuando las cosas serán más caras, y eso se llama devaluación de las pensiones, eso se llama menos poder para adquirir bienes y servicios por parte de los pensionistas. Una ley injusta, una ley que persiste en la austeridad, y además una ley que trata peor a Canarias que al resto. Una vuelta de tuerca a eso que hemos dado a llamar la agresión continuada del Gobierno español. En inversiones nos quitan 126 millones. Aquí no se va a hacer la carretera de la aldea, o no se va a hacer la cuarta fase de la circunvalación, o el anillo insular de Tenerife, y sin embargo se hacen tramos de alta velocidad de tren en la península. Ayer decía, anteayer en el Cabildo, que había un anillo entre Alicante, Murcia y Albacete, de tren de alta velocidad, estas 3 ciudades que no son las más importantes del mundo, que ha costado 4.000 y pico millones de euros. Hay un tramo de 130 millones entre Barcelona y Figueras que ha costado 4.300 millones de euros. Y resulta que nos niegan a los canarios pues 40 millones que necesitamos para acabar la primera fase de la carretera de la aldea, o 22 millones que necesitamos para acabar la cuarta fase de la circunvalación. Todo esto gracias al Partido Popular, que es quien gobierna Madrid, gracias a los 17 representantes de este pueblo en Madrid. 17 de 26 son del PP. El alcalde de Las Palmas del PP, el presidente del Cabildo del PP, el ministro del PP, y las consecuencias son maltrato. Por lo tanto, unos presupuestos que persisten en la austeridad, unos presupuestos que maltratan a Canarias. Y en cuanto a las políticas activas de empleo también, porque el Plan Integral de Empleo Canario desapareció. Bueno, hace 2 años teníamos 208 millones de euros de políticas activas de empleo y 42 del plan integral. Hace 2 años. Ahora vamos a tener 67 políticas activas de empleo y 0 del plan integral. Es decir,
el recorte más brutal sobre el problema más grave. Somos una de las comunidades con más paro. Las otras que tienen paro del nivel nuestro, como Andalucía y Extremadura, tienen un plan de empleo especial que supone en Andalucía que 122 familias vivan y en Extremadura 22 familias vivan gracias a esos planes especiales de empleo. En Canarias no tenemos nada específico, diferencial para las tasas de desempleo. Si todas las agresiones son graves, esta es la más preocupante porque actúa sobre el problema más sensible, más grave de todo. Tenemos 360.000 personas en paro. Casi la mitad no cobra nada. Ese plan de empleo estaba destinado a estas personas y lo han dejado en cero. Lamentable. También de la financiación autonómica se suprime unos 77 millones de euros para Canarias. Bueno, la financiación autonómica, aunque es una palabreja difícil de entender para el común de los ciudadanos, quiere decir el dinero que viene para financiar las competencias de la comunidad, la sanidad, la educación o la cultura o el deporte. Ahí andamos mal colocados porque el acuerdo fue muy malo. El acuerdo que firmaron, y esto hay que recordarlo, Coalición Canaria y Partido Popular en el gobierno, Soria y Rivero, y en el gobierno español, Zapatero. Lo denunció Nueva Canarias entonces, y 4 años después todo el mundo coincide con nosotros, un poco tarde, ¿no? Lamentable financiación autonómica que cada año nos hace perder participación. Este año 77 millones menos que se notarán en la sanidad y en la educación, y aunque no hay financiación autonómica, también hay 24 millones menos en el Fondo de Compensación Interterritorial. La comunidad a la que más se recortan las inversiones en este fondo. En definitiva, la financiación autonómica, una vuelta de tuerca que deteriorará los servicios básicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y que tiene padres, ¿no? Padre y madre. PP, PSOE y Coalición Canaria son los responsables de este acuerdo que ahora estrangula nuestros derechos. ¿Qué reacciones han manifestado los diputados del Partido Popular y del PSOE con el tema de los presupuestos? Porque el recorte ha sido de 233 millones de euros. ¿Ustedes sí van a oponerse? Nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad a través de nuestro diputado en las Cortes, Pedro Quevedo. Presentaremos las enmiendas parciales. Yo supongo que Coalición Canaria estará con nosotros en esa enmienda a la totalidad y estoy seguro que el Partido Socialista. Pero aquí lo más preocupante es quién tiene el poder. De los 26 representantes de Canarias en las Cortes Generales, que es muy fuerte esto, el 66% de los representantes de Canarias en Madrid son del PP, son del partido del gobierno. Y esto, la mayoría se esconden. Bueno, algunos no se saben ni quiénes son. Si yo le pido a usted que me le ponga cara a los 17 representantes, necesitaría un par de días y la ayuda de internet para saber quiénes son. No sabemos a veces quiénes son los que... Ni lo que hacen. Ni lo que hacen. Bueno, pues, pero son 17. La mayoría están escondidos, pero los pocos que hablan terminan aplaudiendo el maltrato. Yo le decía ayer al presidente del Cabildo, al señor Bravo y a su consejero, que como mínimo debieran hacer lo que hace Baleares. El presidente de Baleares ha salido diciendo que es intolerable el trato a Baleares y están tratados mejor que nosotros. El presidente de Madrid amenaza hasta con un referéndum, con una consulta en relación al trato financiero. ¿El Partido Popular aquí qué pasa? ¿Está atado a los mandatos de Madrid? No, por supuesto. Aquí los diputados del Partido Popular lo único que les inquieta es que le vuelvan a poner en la lista. Cuando lo que debería inquietarles es que voten a la lista en la que estén. Se deben a quien hace la lista, no a quien vota las listas. Y esto es terrible. Y es lamentable, pero ahí están los datos. 17 representantes, la inmensa mayoría de los representantes de Canarias en las Cortes, callados, apretando el botón, aplaudiendo la agresión a su tierra, a sus ciudadanos, de una manera profundamente injusta y sin argumentos. Porque ayer se vio en ese pleno del Cabildo. No hay argumento para que este presupuesto, que es un presupuesto restrictivo, nos trate peor que a la media. No hay derecho que se hagan carreteras menos necesarias en la península o trenes de alta velocidad y obras importantísimas, vitales para la economía y para la seguridad, carretera a la aldea, cuarta fase de la circunvalación, anillo insular, se tengan que paralizar cuando en otras latitudes se siguen haciendo, insisto, trenes multimillonarios, que no decimos que no, lo que decimos es que si allí se dedica dinero en tiempo de crisis a estas cuestiones, Canarias tiene derecho a un trato igualitario, no mejor, igual. Y estos presupuestos nos tratan peor que a la media. A nivel nacional, para usted, ¿cuál sería el ministro peor valorado?
Yo creo que el ministro de Educación es seguramente el ministro que peor nota tiene, pero no solamente en Canarias, sino en el conjunto de España. Pero yo creo que el que más responsabilidad tiene sobre lo que pasa en Canarias es el señor Soria. El señor Soria es ministro del Gobierno de España, es el presidente del partido más votado en el archipiélago y además de gobernar para el conjunto de los españoles debiera defender un poco su tierra. Yo creo que el señor Soria, con la bronca que tiene con el señor Rivero, ha terminado perjudicando a Canarias, ¿no? Yo estoy diciendo últimamente que Soria y Rivero empiezan a sobrar en Canarias. Digamos, esa pelea absurda, subjetiva, sin cuartel que mantienen ambos, que a mí no me gusta. No es que les daña a ellos, es que daña a las instituciones, es que daña a Canarias. Sinceramente creo que para los canarios el ministro al que hay que pedir más responsabilidades es al que es de aquí, al que fue votado por la gente de aquí y que desgraciadamente no defiende los intereses de aquí. Aunque, insisto, el peor valorado es el ministro de Educación, que ha hecho un montón de méritos para que nadie le quiera, ¿no? El tema de las energías renovables no arranca en Gran Canaria. Ni en Gran Canaria ni en el resto del archipiélago, y ahí hay dos problemas, uno histórico de las autoridades locales, el gobierno de Canarias no ha hecho bien las tareas, al que se añade ahora un cambio en la normativa a nivel estatal que no favorece, que no incentiva la inversión en la materia. Y para rematar el asunto, tenemos las llamadas servidumbres aeroportuarias, que son una losa que impide el desarrollo de las renovables, de la industria, de las carreteras o del subsuelo. La última locura de aviación civil ha sido poner pegas al arreglo de un aparcamiento subterráneo en Santa Lucía de Tirajana, en vecindario. Hay una modificación puntual del plan de ordenación para mejorar los parkings que están bajo tierra, y aviación civil ha puesto pega. Es decir, aviación civil nos trata como si fuéramos una colonia. Es indignante, y una parte de los problemas de la falta de avance en el tema eólico ha estado en las autoridades canarias por falta de diligencia, por el follón aquel del caso eólico, ha estado en la política energética del gobierno español, que no ha incentivado el desarrollo de las renovables, y ha estado en aviación civil, que, insisto, nos maltrata un día sí y otro también. Retraso incalificable, seguimos estando a la cola en esta materia, y una de las claves para salir de este vagón de cola es Chira-Soria, y justamente en estos momentos ni se sabe ni se espera que el gobierno español establezca las retribuciones para que esa gran obra que modificará el mapa energético de Gran Canaria salga adelante. Sin ese decreto de retribuciones no habrá Chira-Soria, y por ahora no hay noticias del tema. El tema de empleo a nivel nacional, una asignatura pendiente del Partido Popular, porque se presenta en campaña electoral con un programa, el tema de empleo, y realmente, ¿qué ha hecho este gobierno de Mariano Rajoy por el tema de empleo? Bueno, pues lo que ha hecho es una reforma laboral que lo que ha hecho es precarizar las condiciones de los trabajadores, que ha eliminado prácticamente los derechos que se habían conquistado a lo largo de la democracia. Lo que ha hecho es que hoy existan contratos a tiempo parcial en condiciones inaceptables, y lo que ha hecho es pagar los platos rotos una vez más en los más débiles. Una parte de la mejora de la productividad se ha hecho reduciendo los salarios de los trabajadores y precarizando sus condiciones. Y además no ha sido capaz de bajar el número total de parados. Seguimos, a pesar de los contratos a tiempo parcial, teniendo la tasa de paro más alta de Europa y estando en torno al 27% en el conjunto del Estado, y aquí en el 34%. De manera que este es uno de los fracasos del Partido Popular, pero no es el único. El de las pensiones ahora se añade, y yo añado uno que es poco conocido pero que es muy relevante. Cogieron la deuda pública española en 700.000 millones de euros. Pues en 2 años lo han colocado en 1 billón de euros. Han incrementado la deuda en 300.000 millones de euros. Y luego alegaban de Zapatero. Le van a ganar a Zapatero en el crecimiento de la deuda pública, que luego pagaremos los ciudadanos a altos intereses, y esa deuda sí que se va a pagar. Los pensionistas se les rebajarán las pensiones, a los ciudadanos se les deteriora la sanidad, a los trabajadores se les pone en la calle. Pero lo único que se va a pagar con seguridad es la deuda a los bancos, y ya debemos 1 billón de euros, 300.000 millones, gracias a los 2 años del Partido Popular. Por lo tanto, balance de la gestión del Partido Popular lamentable, por eso tienen 10 o 12 puntos menos de intención de voto, de manera que en estos momentos yo diría que los grandes partidos están en horas bajas, porque la gente no cree en ellos
porque ambos han tenido grave responsabilidad de la crisis y no parecen capacitados para sacarnos de Y ella. en el tema de educación, don Román, también con las tasas universitarias, y muchos estudiantes han dejado de estudiar. Bueno, las tasas, aumentan las tasas y disminuyen Y las las becas, becas. con lo que la consecuencia es clara: quien no tenga dinero tiene dificultades para estudiar. Y esto es terrible porque habíamos conseguido avanzar desde el franquismo a esta parte en una de las condiciones más importantes del sistema educativo español, que era la equidad. Yo estudio gracias a las becas, y muchos de mi generación, de manera que si yo no llego a tener beca, yo no podía estudiar porque mi familia no tenía ninguna condición material para ayudarme, y mis hermanos igual. Bueno, pues hoy estamos casi peor que en esa época. Es intolerable. La gente que quiere estudiar, que tiene condiciones para estudiar, no puede dejar de hacerlo por razones económicas, y hemos vuelto a esa. Las tasas casi se han duplicado, algunas comunidades más que duplicadas, y las becas han disminuido, y encima a las becas se le pone una condición de rendimiento académico por encima que al que tiene dinero. En fin, esta es una de las cuestiones que quiebra el Partido Popular. Uno de los valores del sistema educativo español era la equidad, que todos éramos iguales al margen de la condición económica. Ahí habíamos avanzado. Luego teníamos otros problemas de fracaso escolar, de abandono, pero la equidad era un valor, la igualdad de todos ante el sistema educativo, y eso está quebrado. Y como siempre, pagan los platos rotos las familias más humildes, las familias con menos poder adquisitivo. Los hijos y las hijas de los parados tendrán dificultades para estudiar porque el PP ha recortado los derechos para acceder al sistema educativo, ¿no? ¿Qué ha significado la figura de Silverio Matos para Nueva Canaria y para el municipio de Santa Lucía? Bueno, yo creo que es una persona que identifica lo mejor de la política, ¿no? Hombre de pueblo, hombre hecho a sí mismo, próximo, cercano, buen gestor, transparente. Tiene una dolencia de salud que no es grave, pero es muy molesta. Es un cuadro de vértigo que hace muy difícil la estabilidad. Bueno, estás molesto en todas las posiciones. Ha estado 2 años ahí en tratamiento, en fin, la cosa no ha ido bien, y pidió a la organización dar un paso atrás. Le forzamos durante un tiempo para que continuara, pero no era justo que alguien que no se encuentra al 100% de sus capacidades, mantenerle ahí. Silverio representa pues lo mejor de la política, un valor de Nueva Canaria en esa importante ciudad, y ha dado un paso atrás y le ha sustituido la número 2 del partido en ese municipio, Dunia González, que es una mujer preparada, de otra generación, de otra manera de ser, con su propia personalidad, pero con una gran preparación, con experiencia. Lleva 7 años en el ayuntamiento, con un equipo joven, con un programa yo diría que muy adaptado al momento, y con una gran tradición, de manera que yo estoy convencido que Dunia y el equipo que le acompaña con ese programa, y la mayoría amplia que tiene, va a seguir trabajando por mejorar y modernizar una de las ciudades, yo creo, más justas, más equilibradas y más saneadas, no solo de Canarias, sino de España. Y Silverio, que ha sido mucho para nosotros, pues ha sido sustituido con una mujer que será mucho en el futuro, con seguridad absoluta. Estamos muy contentos, y ahora lo que esperamos es que Silverio se recupere. La tranquilidad de estar fuera de la política, de la tensión, le va a ayudar. Yo le he visto después de que abandonó y tiene otra cara, ¿no? Es decir, se nota que está más feliz, más tranquilo, porque este era un señor que dedicaba su vida entera a los vecinos, y ahora va a seguir colaborando, pero no es lo mismo, estar sometido a una agenda infernal de domingo a domingo, que ahora él, además de volver a las clases, ha vuelto lo más que le gusta, que es al campo. Él tiene una finquilla allí, y ese con un sacho es más feliz que en la mesa del caldero. Otro tema, don Román, es Nueva Canaria. Nueva Canaria se ha extendido por toda Canarias. ¿Cuál es la valoración al respecto en islas como La Palma, Lanzarote? O Tenerife. Tenerife también, sí. Nosotros tenemos un mandato del Congreso, y yo como presidente, de seguir ampliando el proyecto en todos los territorios. Le estamos dedicando bastante tiempo, hacemos nuestro trabajo en el Parlamento, en el Cabildo, pero yo le dedico mucho tiempo también al partido. El partido está bien implantado en Fuerteventura, las cosas van bien en Lanzarote. Yo creo que en La Palma tenemos una gran oportunidad de ampliar nuestra base social allí. Teníamos una organización modesta, pero hay altas probabilidades de enriquecer eso con gente con las que nos vamos a reencontrar, gente que fueron también de ICANN en otra época. En La Gomera tenemos posibilidad de ampliar nuestra base social, y en Tenerife tenemos gente que nos llama. Hoy, esta mañana, hablaba con una persona que no le recuerdo físicamente, que pertenecía a otra fuerza política, que la abandonó, que está animado y quiere participar en política, y tengo 6 o 7 contactos de gente que de forma espontánea dice: oiga, queremos hablar con usted,
creemos que el proyecto Nueva Canaria es un proyecto de futuro, hacen ustedes las cosas con libertad, con ilusión, con ganas y queremos participar. De manera que estamos en el proceso de implantación, bien en La Palma, bien en La Gomera. En el Hierro vamos más despacio, es más difícil, está muy copado, digamos, el espacio político, y en Tenerife estaremos, de manera que nuestra idea es tener candidaturas en las 7 islas en el 2015 y la cosa va bien, sin echar las campanas al vuelo. Esto es difícil, esto es complejo, hay que ir de abajo arriba, pero digamos que este año y medio de trabajo se nota. Si lo que no puede dejar las cosas para los últimos 2 meses, y eso lo estamos haciendo bien. Tenemos un secretario de implantación que es el antiguo alcalde de Telde, Paco Santiago, que entiende mucho de esto. Este es una persona que no está ahora en la primera línea de la política institucional, pero sí está muy activo en el partido, es el secretario de implantación y lo tengo como las cajas de turrones entre La Palma, Fuerteventura y Tenerife, ayudándome a la implantación del partido que va bien. En el municipio de Gran Canaria como Santa María de Guía, se implantó rápidamente en Nueva Canaria en poco tiempo con su compañero el señor Don Manuel. ¿Cómo fue el tema de la implantación de Nueva Canaria en un municipio tan arraigado como Santa María de Guía? Bueno, ahí nosotros tenemos una persona valiosa, trabajadora, con tiempo y preparada, con un grupo de jóvenes entusiastas, pero es un espacio político bastante copado. Él sigue trabajando, la gente sigue trabajando y por lo tanto seguimos en esa estrategia de implantación y de mejora del partido. En la comarca del norte estaríamos muy bien en Gáldar, donde Teodoro Sosa, el alcalde que lidera esa importante ciudad, después de una crisis importante de la situación económica, yo creo que en gran medida remontada gracias a tomar decisiones a tiempo sobre el margen que tenía, hoy yo creo que es un municipio que empieza a retomar el vuelo. En Arucas tenemos una posición en la que yo estoy muy contento con el grupo de personas que tenemos allí, con Gustavo, con Dulce, con el grupo del partido. Está muy organizado, muy ilusionado, muy dinámico, muy animado. Por supuesto, en el tema de la aldea, ahora firmaremos la incorporación de ALPA a Nueva Canarias en un protocolo de adhesión de Agaete. Y, en fin, y ahí está el secretario de organización, Carmelo Ramírez, con contactos en el resto en Firgas tenemos al grupo con el que hemos mantenido relaciones, estamos bien en San Mateo, tenemos que mejorar en Santa Brígida, en fin, el tema de implantación le estamos dedicando mucho tiempo. En Gran Canaria, quien más dedicación tiene a este tema es el secretario de organización, Carmelo Ramírez, y en el resto del archipiélago pues estaríamos más dedicados por el secretario de implantación y yo mismo, que he hecho una mano en el tema, pero es una de las tareas del partido, extenderlo, generar base social, organización, para cuando tengamos que confrontar un proceso electoral lo hagamos de abajo arriba y con estructuras, digamos, reales y organizadas. Y estamos satisfechos. Nunca puede estar totalmente contento, siempre se puede hacer más. Pero en Telde también están haciendo una buena labor. Bueno, tenemos ahí hace un año se dio un cambio en la dirección del partido, Paco Santiago dio un paso atrás, entre otras cuestiones, para dedicarse a esta tarea del partido que he comentado, y está de presidenta una mujer, yo creo que es compañera del Parlamento de Canarias, una persona joven que en muy poco tiempo ha adquirido una alta experiencia, una visión global de la política, está animada, dedicada, con fuerza y con pasión, es una mujer que yo creo que genera bastantes adhesiones. Mi impresión es que el liderazgo de la ciudad de Telde está en su mano, el futuro en gran medida va a depender de ese equipo y de la gente de Nueva Canaria, y estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo desde la oposición, una oposición constructiva, alternativa, cuestionando los recortes indiscriminados, cuestionando las subidas de impuestos tan injustas que se han hecho y presentando alternativas. El otro día ojeaba el documento que prepararon el equipo de Carmen Hernández en Telde frente a la subida de impuestos, 60 medidas para compensar el tema. Es decir, no se trata de decir no, se trata de decir no a esto y sí a unas propuestas, ¿no? Estamos contentos, yo creo que el partido ahí está en muy buenas manos y en gente, digamos, de otra generación que tienen que aprovechar la experiencia de los que siguen estando, pero no en primera línea, pero suman también la ilusión, la preparación y la otra visión que da la gente de estas últimas generaciones, ¿no? Que tienen otras percepciones de la realidad, otra cultura política, y yo creo que ahí tenemos una buena síntesis entre lo que siempre hemos sido y lo que podemos ser, ¿no? ¿Y modificar la ley electoral, don Román, para cuándo? Bueno, difícil, hemos presentado el proyecto en el Parlamento, todo el mundo dijo que estaba dispuesto a ello en las elecciones, lo dijo también todo el mundo en el debate de investidura. Yo no tengo mucha confianza
en los cambios, porque nos dirigimos a los 3 partidos que tienen grupo parlamentario y no nos contestaron. Hemos presentado la ley, yo espero que a final de año, si no en febrero, podamos verla. Lo que pretendemos es una modificación parcial de bajar solo los topes para hacerlo más fácil, porque si vamos a la redistribución de diputados va a ser muy difícil el acuerdo, pero bajar los topes no perjudica a nadie, ayuda al pluralismo, permite que grupos que no están, si quieren y tienen votos, puedan estar, y lo vamos a intentar. Nosotros cumplimos con el compromiso electoral, nosotros cumplimos con lo que hemos dicho a los ciudadanos, y ahora obligaremos al resto a retratarse, ¿no? Yo sé que van a dar una larga cambiada, mezclando esto con el Estatuto de Autonomía, pero procuraremos que queden en evidencia que una cosa dijeron en el proceso electoral, en el debate de investidura, y ahora se van a escaquear porque no les conviene, porque la distribución de diputados y el acceso les viene bien el actual statu quo para mantenerse, para repartirse el tema del Parlamento. Le rompimos las previsiones con nuestra irrupción en el año 2011 y hemos cambiado el mapa político, y en el año 2015 estoy seguro que lo que representamos será bastante más significativo y procuraremos modificar esta correlación de fuerza, ¿no? Lo positivo, don Román, de estar en política, y lo negativo, si hay algo negativo. Sí, en política, en estos momentos en política hay elementos negativos, algunos de ellos ganados a pulso. La corrupción, que es minoritaria pero es un daño inmenso. Y la gente no diferencia. La gente cuando está mal no puede entender que un tipo se lleve 100 millones de euros de todo, como el Bárcenas. La gente no entiende lo de los ERE de Andalucía. Estos escándalos hacen un daño infinito a la política. Y yo entiendo al ciudadano a pie, ese que no tiene para comprar comida para sus hijos, mira para la tele y ve a un político del signo que sea y la paga. Yo lo que le pido a esos ciudadanos, que reconociendo que la crítica está justificada, que procuren discriminar y saber que no todo el mundo es igual, pero entiendo la crítica. Entiendo que quien se comprometió a decir que no tocaba las pensiones y ahora las rebaja, desilusione al personal, a la gente. La gente no puede entender que Rajoy dijera esto no se toca y lo toque. No vamos a subir impuestos y lo suba como nunca en la historia. No vamos a tocar la sanidad y se hayan hecho recortes que hagan los enfermos con graves problemas de salud tengan que pagar ahora una cantidad para recibirlo. Los incumplimientos, la corrupción, la falta de respuesta a la crisis hace que la política hoy esté en crisis y debemos reconocerlo. Nosotros somos conscientes de que la política está en crisis, que los políticos estamos en crisis, que hay poca credibilidad en lo que decimos y en lo que hacemos, que las culpas no son igual para todos, todos tenemos responsabilidad, pero no es lo mismo quien gobierna España y pueden ayudar a salir de esta que quien está en la oposición en el Parlamento de Canarias. Quien gobierna España está ahí porque la gente lo votó. A estos 17 representantes de Canarias en las Cortes Generales hay que exigirles que defiendan a su tierra y no su puesto en la lista. Y estas cosas, poco a poco, yo estoy seguro que los ciudadanos las van a notar, pero hay que reconocer que el momento es para ser autocrítico, para reflexionar. Nosotros estamos haciendo estas memorias y dar cuenta cada año, es decir, la gente no se va a conformar con que cada 4 años vayas y le cuentes el rollo. Se acabó esa etapa. A la gente hay que escucharla cada día, cada semana, cada año, y debemos dar cuenta de nuestra actividad y sentarnos con los agricultores, sentarnos con los vecinos de Mogán, sentarnos con la gente del tomate de la aldea, escuchar sus iniciativas, llevarlas al Parlamento y pelear por ellas. Esto nosotros, que somos un partido pequeño en relación a los otros, lo estamos haciendo con dedicación. Yo me desdoblo todo lo que puedo, voy a Fuerteventura, a Lanzarote, a La Palma, a La Gomera, a Tenerife, me siento con los agricultores, con los actores, me siento con la gente de Mogán, con la gente de Morrojable. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber y ponemos nuestro grano de arena siendo conscientes de que todos tenemos que mejorar. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Román, por estar aquí. Suerte. Un placer. Espero que la entrevista con don Román Rodríguez, diputado de Nueva Canaria en el Parlamento de Canarias y presidente de Nueva Canaria y consejero del Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Y terminamos con una cita de Churchill que habla sobre la alternancia fecunda, el suelo de la democracia. Muy buenas noches, Gran Canaria.